Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Volvemos aquí a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Y vamos a continuar compartiendo el mensaje del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, meditando en su palabra, recordando como de costumbre lo hacemos, Josué 1:8. Cuando el Señor le dice allí a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy vamos a estar entonces continuando, compartiendo este tiempo de la meditación de la palabra que hemos venido compartiendo en estos días, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy vamos a estar meditando en los primeros versículos del capítulo 16, el último capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento, para poder entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir en estos cortos versículos que vamos a leer? Vamos a meditar 4 puntos, vamos a estar meditando 4 puntos. Aquí el capítulo 16 de la Biblia Reina Valera lleva un título que se llama La ofrenda para los santos. Y vamos a tocar 4 puntos que lo vamos a vivir de esta manera. Número 1, hacer conforme al ordenado. Número 2, apartemos según hayamos sido prosperados. Número 3, llevándolo al lugar de su destino. Y número 4, haciendo lo que es propio. De esta manera entonces vamos a ir mirando lo que la palabra del Señor nos dice, y vamos a ir meditando en esa palabra, en lo que la Biblia nos dice, y qué podemos aprender nosotros de esta meditación. Entonces, número 1, vamos a ir mirando el versículo 1 del capítulo 16, que dice de la siguiente manera: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Lo primero que encontramos aquí es que el apóstol Pablo, al escribir, está escribiendo acerca de la ofrenda para los santos. Él dice vuelvo a leer: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Ahora, aquí está hablando de la ofrenda para los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los santos, nosotros tenemos que entender que los santos no son ninguna imagen hecha por mano de hombre. Los santos no es lo que nos enseñó la iglesia tradicional a creer que eran los santos, San Fulano, San Sutano, San Perencejo, los que la iglesia misma ha nombrado y los ha llamado santos. Los santos, cuando la Biblia dice que santos, estamos hablando en cuanto a los apartados, en cuanto a la ofrenda para los apartados. ¿Quiénes son los apartados? Los apartados somos todos nosotros los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Cuando tú eres lavado con la sangre del Cordero, con la sangre del Cristo de la gloria de Yahshua Mashiach,
tú en ese mismo momento que lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador, pasaste a ser santo. Quiere decir que pasaste a ser apartado por Dios y para Dios. Ahora Pablo está diciendo, le está escribiéndole a los santos. ¿A qué santos? A los santos de la iglesia en Corinto. Y le está diciendo en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿A qué santos se está refiriendo Pablo cuando está diciendo estas palabras? Ahora, habían unos santos apartados. Todos somos santos, todos somos apartados. Pero el Señor, cuando instituye la iglesia, Él instituye a 12 a los cuales llama apóstoles. Estos 12 eran los que estaban en Jerusalén. Recuerda bien que cuando Pablo o Saulo de Tarso, en aquel entonces Shaul, persiguió a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue esparcida. Todos fueron esparcidos por toda Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Por eso Pablo dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, lo primero que tenemos que hacer es hacer conforme a lo ordenado. Pablo está hablando acerca de la ofrenda para los santos. ¿Qué era lo que tenía que hacer la iglesia? La iglesia tenía que hacer era que el primer día de la semana apartara algo de lo que tenía para los santos. O sea, Pablo empieza a ordenar ciertas cosas en las iglesias. Acuérdate bien que Pablo le dice a la iglesia de Corinto que ellos estaban haciendo de acuerdo a las instrucciones. ¿A qué instrucciones? A las instrucciones que Pablo les había dado a través de la Torá, a través del Tanaj, a través de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. De esa manera, Pablo, durante año y medio, estuvo en la iglesia de Corinto enseñándoles la Torá, enseñándoles el Tanaj, llevándoles el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, no fue algo nuevo, no fue algo inventado por el Señor Jesús, no fue algo inventado por los apóstoles, no fue algo inventado por la iglesia. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, es algo que ya estaba escrito en la palabra. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo enseñaba el mensaje del evangelio, no les estaba enseñando otra cosa que lo que decía la Torá, lo que decía el Tanaj, lo que decía el Antiguo Testamento. Él tomaba y les decía, mire, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cuál escritura? La escritura del Tanaj. El Antiguo Testamento se cumplió en Cristo. De tal manera que los apóstoles lo que hicieron fue predicar el Tanaj y a través del Tanaj mostrar que en Jesucristo, en Adonai Yeshua HaMashiach, se había cumplido toda la escritura. Entonces Pablo está diciendo, mire, hagan de acuerdo a como ordené a las iglesias de Galacia. Hay que hacer todo de acuerdo a la manera que se ha ordenado. Lo primero que había que hacer era actuar de acuerdo a la ordenanza.
Pablo les estaba enseñando a ofrendar, a dar de lo que Dios les había dado a ellos. Entonces sacar una parte y ofrendarla, darla en gratitud. ¿A quién? A los apóstoles no, al Señor. Los apóstoles recibían la ofrenda y esa ofrenda, vamos a ver para qué la utilizaban. Primero que todo, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer conforme a lo ordenado. La palabra del Señor nos enseña a apartar algo de acuerdo a cómo hemos sido prosperados. Sigue diciendo el versículo 2, escucha esto: apartemos según hayamos sido prosperados. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es interesante. A mí me llama poderosamente la atención lo que aquí está diciendo Pablo. Pablo dice que cada primer día de la semana. ¿Por qué no el séptimo día? Porque el primer día de la semana, o sea, la iglesia se reunía todos los días, pero el primer día de la semana, entonces Pablo dice, mire, van ustedes a apartar, de acuerdo, han sido prosperados. Es interesante que nosotros hemos escuchado mucho acerca de no más diezmos, que la iglesia no enseña de diezmos, que la iglesia no pedía diezmos, y estamos llevando a la iglesia a una apostasía de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la iglesia del Señor el Señor nos enseñó a través de su palabra. Y cuando nosotros enseñamos algo que va en contra de la palabra, estamos apostatando. O sea, negando el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia no pedía diezmos? Esto es interesante. Aquí tenemos que entender que Pablo está enseñando la Torá. Está enseñando lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué la iglesia no habla de diezmos? Primeramente, porque había sido establecido que los diezmos los tenía que llevar el pueblo a el templo. En el templo se llevaban los diezmos y los levitas tomaban el diezmo, lo repartían entre ellos, y el diezmo del diezmo lo diezmaban para que el diezmo del diezmo fuera para el sumo sacerdote. De tal manera que todos los que trabajaban en el templo recibían un salario. El sumo sacerdote ya no tenía que diezmar. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote recibía el diezmo del diezmo y ese era su salario. ¿Qué pasó? Cuando la iglesia se establece, acuérdate que aquí Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil, no a una iglesia judía, a una iglesia gentil, como la iglesia de Galacia era una iglesia gentil. Entonces, los gentiles no podían diezmar si no se convertían al judaísmo. Entonces no podían diezmar y mandar el diezmo a el templo. Pero el Señor había conformado su iglesia, su congregación, su cuerpo, su pueblo, de tal manera que esas leyes que estaban escritas y que están escritas en la Torá se tenían que cumplir. ¿Qué vamos a hacer? Ahora el Señor, Pablo dice, mire, estoy convencido que Pablo le enseñó a la iglesia del diezmo. Pero aquí no habla de diezmo, habla de ofrenda. Pero es claro, Pablo habla de una manera que no vaya a herir la susceptibilidad, se me da la palabra, no la puedo decir bien, de los judíos. Entonces él utiliza unas palabras que sean menos
que no toque tanto esa fibra del corazón de los judíos, y le dice, mire, cada uno aparte algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo es cada uno aparte el diezmo de lo que ha ganado. El mínimo que la iglesia tiene que dar para la obra del ministerio es el 10%, es el mínimo. El mínimo. Con que tú des el mínimo, estás cumpliendo la Torá. Si tú das el mínimo, estás cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Señor estableció un 10% como mínimo para sostener a sus ministros. En este caso, los ministros del Evangelio, las columnas de la iglesia, quienes repartían a cada uno conforme a su necesidad, eran los apóstoles. De tal manera que Pablo no le está pidiendo a la iglesia que den todo. Pablo está diciendo a la iglesia, den por lo menos el mínimo. Por lo menos aparten el 10% de lo que ustedes han recibido según hayan prosperado, para cuando yo vaya, ese diezmo esté ya recogido y yo solamente tenga que tomarlo y llevarlo a los santos de Jerusalén. Entonces, primero lo que encontramos aquí es que Pablo dice que hay que hacerlo conforme al ordenado. Apartamos según hayamos sido prosperados. Si tú quieres apartar para el Señor el 10%, aparta el 10%. Si quieres apartar más del 10, entonces aparta más del 10. Es algo que ya tú lo tienes que tener claro. El 10% es el diezmo y es el mínimo que nosotros debemos dar para la obra del Señor. Lo que va más allá del 10%, entonces ya no es el diezmo obligatorio de la palabra, sino tu ofrenda voluntaria. Pero ¿quieres tú ser tú prosperado? ¿Quieres que el Señor te prospere? Aparta el diezmo según haya sido prosperado. No necesitas apartar de lo que Dios no te ha dado. Como enseña por ahí, hermano, ofrende, siembre, haga pacto, haga promesas, y entonces dé para que Dios le dé. No, eso es antibíblico. Están tergiversando la palabra de Dios. Dios nunca te va a pedir a ti nada de lo que Él no te ha dado. Dios te pedirá de acuerdo a lo que Él te dio y de acuerdo a cómo tú hayas sido prosperado. El que es fiel en lo poco, sobre mucho el Señor le pondrá. Entonces, vamos viendo este punto. El diezmo nunca se abolió. Lo que pasa es que la iglesia no podía pedir en sí el diezmo, porque el diezmo se daba en el templo. Ahora, pero como era la iglesia gentil, Pablo ya les había dado las instrucciones y les decía cómo tenían que apartar para el Señor de acuerdo. Ellos habían sido prosperados. Hablado seguramente, ya les había hablado del diezmo y les había hablado de las ofrendas voluntarias. De tal manera, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, el diezmo nunca ha sido abolido. La Biblia no me ha dicho que el diezmo pasó, que el diezmo es del Antiguo Testamento. Si tú tienes un texto bíblico neotestamentario, o sea, del Brit Hadashah Nuevo Testamento, que me diga que no debemos diezmar, por favor me lo haces llegar para poder entonces mirar cómo debemos predicar. Pero mientras que no tengamos ese texto bíblico, hermano, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿quieres que Dios te prospere más de lo que te ha prosperado? De acuerdo como tú has prosperado, aparta por lo menos el mínimo
de lo que has recibido, de lo que has ganado para la obra del Señor. Vamos a seguir entonces. Ya vemos que debemos hacer todo conforme al ordenado. Apartemos según hayamos sido prosperados y llevándolo al lugar de su destino. Este diezmo necesita, o esta ofrenda necesita un destinatario, un lugar a donde nosotros tengamos que llevarlo. Sigue diciendo la palabra del Señor allí en el versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Dice entonces que debemos llevarlo al lugar de su destino. ¿A dónde está destinado el llevar nosotros nuestra ofrenda o nuestros diezmos? Esto sigue diciendo, los que hablan que no más diezmos, que no hay que diezmar, dice, coja más bien su dinero y lléveselo a los pobres. Déselo a una persona que esté realmente necesitada y mande a su pastor a trabajar. Entonces, si tú te congregas en una iglesia y decides hacerle caso al que te está diciendo que le lleves el diezmo a los pobres y que mandes a tu pastor a trabajar, te va a decir que vas a quedar en un grave aprieto. Número 1, le vas a llevar el diezmo, lo que tú recibiste, lo que te apartaste para el Señor, a un vago, a una persona que no quiere hacer nada, a una persona que no está esforzándose, a una persona que por muchos de ellos son personas que no tienen porque no quieren. Y el número 2, vas a tener tú un problema de alimentación espiritual. ¿Por qué? Porque mandas a tu pastor a trabajar y tu pastor ya no va a tener el tiempo para dedicarle a la obra del ministerio. De tal manera que tú te vas a tener que alimentar con comida chatarra, con lo que escuches por ahí a través del internet, que como lo que estamos viendo ahorita en este momento, pero mensajes totalmente desenfocados de la palabra de Dios, y tú no vas a poder recibir un mensaje, una leche pura, sino vas a recibir una leche adulterada. No vas a poder comer alimento sólido porque tú no vas a poder crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero si tú decides hacer la voluntad de Dios, llevas tu diezmo, llevas tu ofrenda al lugar que Dios estableció. Al lugar que Dios estableció, que es el lugar donde tú recibes tu alimento espiritual, te estás alimentando espiritualmente, entonces tú estás honrando no solamente al Señor, no solamente al pastor, no solamente a los ministros del evangelio, sino que estás honrando tu propia vida, porque estás haciendo todo conforme a la voluntad de Dios el Padre. Por lo tanto, debemos hacer como se ha ordenado, debemos apartar para el Señor, de acuerdo hayamos sido prosperados. Si después tú quieres darle de comer a los pobres, dale de comer a los pobres, apartas de acuerdo para que el Señor te bendiga. Y si le das de comer al pobre, bien haces. El que da al pobre a Yahweh presta, y el bien que hiciere Yahweh se lo volverá a pagar. No vas a quedarte avergonzado. Pero si tú desamparas a tu pastor, desamparas a los ministros del evangelio que te están llevando en la palabra pura, no adulterada, que te están llevando el mensaje para ir a amparar a los otros, vas a recibir bendición de Dios definitivamente, pero no vas a recibir la bendición como el Señor te la quiere dar, por cuanto has desamparado a tu pastor, al levita. La palabra del Señor dice, no los desampararás, porque ellos
trabajan para el bien tuyo. Están trabajando. Un pastor cuando predica la palabra del Señor no está contando chistes. Y si contara chistes, los cuentachistes también tienen derecho a cobrar un sueldo. Pero estamos llevando más que un chiste. Estamos llevándote a ti cuando predicamos la palabra del Señor viva, eficaz y más cortante que todas las espadas de dos filos. Te estamos llevando a ti salvación y vida eterna. Y el Señor quiere que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera, tu vida física y tu vida económica tampoco prosperará. Tú puedes tener riquezas, pero no ser próspero. Y puedes tener poco y ser muy próspero, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, entonces, llevarlo a su lugar de destino. Entonces decimos que debemos hacer conforme al ordenado, apartemos según hayamos sido prosperados, y número 3, llevarlo al lugar de su destino. Ahora número 4, haciendo lo que es propio. Versículo 4 dice el apóstol Pablo: y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué dice Pablo? Dice, mire, ustedes van a designar por carta a las personas que consideren idóneas para llevar el donativo a Jerusalén. No lo voy a llevar, dice Pablo, lo van a llevar los que ustedes designen, personas que ustedes consideren que son fieles. Pero vamos a hacer lo propio. Vamos a hacer las cosas correctamente. No vamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece o creemos que debe ser. No, tenemos que hacer las cosas como es correcto, como es propio, conforme al ordenado, conforme a las instrucciones dadas por Yahweh nuestro Elohim, por nuestro Dios. El Señor dio ordenanzas y Él dijo, se tiene que hacer de esta manera. Por eso Pablo dice, vamos a hacer lo que es propio. Si es propio, si es correcto que yo vaya, yo voy a ir. Si Dios lo considera, yo lo voy a hacer. Por lo tanto, nosotros debemos hacer lo que Dios considera que es correcto. Mira, nosotros vamos a hacer lo que nosotros consideramos correcto. Pero lo que nosotros consideramos correcto puede ser incorrecto porque desconocemos el mensaje de la palabra de Dios. Al desconocer el mensaje de la palabra de Dios, hacemos las cosas de acuerdo a nuestro concepto y no de acuerdo al concepto de Dios. Yo no sé si tú sabes la historia de David. Cuando David quiso llevar el arca de Yahweh a la ciudad de David. El propósito de David era que el arca del Señor, la presencia de Dios, estuviera en Jerusalén. Y el propósito era bueno. ¿Qué hace David? David hace que pongan el arca sobre un carruaje tirado por bueyes. Y ese carruaje va llevando el arca de Yahweh hacia la ciudad de David. Pero en el camino los bueyes tropiezan. Y cuando los bueyes tropiezan, un hombre llamado Usa estiró su mano para sostener el arca de Yahweh para que no se cayera. Y dice la palabra de Dios que del arca salió poder y consumió, mató a Usa por su temeridad. Por su temeridad. ¿Qué hizo David? Dijo, David, no puedo llevar el arca, la voy a dejar aquí. Y la dejó en la casa de un hombre, si no estoy mal, llamado Obed Eteo. Y mientras que el arca estuvo en la casa de Obed Eteo, el Eteo, Dios prosperó la casa de Obed. Ahora David dijo, yo he querido llevar el arca, pero la llevé de una manera incorrecta. La llevé como a mí me parecía.
que debía llevarla. Pero ahora que he visto en la Torá, que he visto en la palabra de Elohim, las instrucciones, me he dado cuenta que el arca tiene que ir sobre los hombros de los levitas. Y entonces David, al entender lo que era propio, hizo llevar el arca sobre los hombros de los levitas, y el arca llegó a la ciudad de David. Amado hermano, mi amada hermana, el Señor nos llama a que nosotros ofrendemos, a que nosotros apartemos la ofrenda para los santos, para aquellos que están en el ministerio trabajando de tiempo completo para la obra del Señor. Debemos hacer conforme al ordenado, apartar según hayamos sido prosperados, apartar un mínimo del 10% de nuestras ganancias, llevándolo al lugar de su destino, al lugar donde tú recibes el alimento espiritual, y hacerlo de la manera correcta. Si tú lo haces de esa manera, te garantizo, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Recuerda lo que el Señor dice allí en el libro de Malaquías. Probadme, traed, dice el Señor, traed todos los diezmos. Es interesante. Ya con esto acabo. El Señor dice, vosotros me habéis robado, la nación entera me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice, traed todos los diezmos a la alfolía. Aquí no dice traed todos los diezmos y ofrendas, porque con los diezmos iba la ofrenda. El mínimo, tráigame en el mínimo, dice el Señor, tráigame en el mínimo a mi casa. Hay alimento en mi casa, o sea, hay alimento para los ministros del Evangelio, y yo, probadme en esto, dice el Señor, a ver si yo no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que os sobreabunde. Pruébalo, pruébalo, simplemente pruébalo. Y si Dios no te bendice, no lo hagas. Yo te garantizo que tú no vas a perder la salvación. Bueno, no te lo garantizo, pienso, porque la salvación es por fe. Que no vas a perder la salvación porque no diezmes o no ofrendes. Pero lo que sí estoy seguro que no vas a perder, que no vas a ganar, es la bendición del Señor. Vas a perder la bendición de Dios económicamente y en todas las áreas cuando tú le robas al Señor. Ponlo en tu corazón. Solamente eso te queda en tu corazón. Piénsalo y actúa de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a terminar dándole gracias al Señor, saludando a mi hermana Carla, a mi hermano José Antonio y a las personas que se unieron, a Teresa, a Cristina, a los que se unieron. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor les dé la sabiduría y el entendimiento. Vamos a darle gracias al Señor, a pedirle al Señor por tu vida, para que el Señor te dé la sabiduría y puedas conocer cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos, Señor, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y exaltar tu nombre precioso. Gracias, Señor, te damos por aquellas personas, Señor, que en esta noche, Señor, han estado con nosotros en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Que tu palabra, Padre Santo, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yahshua Mashiach, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Si hay alguna persona, Señor, que aún no te haya entregado su vida a ti, Señor, y quiera hacerlo en esta noche, Señor, que pueda decir en su corazón, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón. Haz de mí una nueva criatura, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga prosperar su camino, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, levante sobre ustedes su mano
y pongan ustedes paz. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Muchas gracias por haberme acompañado en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones para todos.